Entonces ve a Santiago capítulo 2, vamos a estudiar los primeros 13 versículos de Santiago 2. Vamos a leer del verso 1 al 4, lo leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Y dice así: Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen: siéntense aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, Señor, en esta porción tan directa como lo está haciendo Santiago en todo lo que nos dice, te pedimos que tú abras nuestros ojos, Señor, a tu verdad y que nos ayudes, Señor, a cambiar, a transformar, Señor, cosas que a lo mejor seguimos arrastrando en nuestra vida. Entonces, queremos crecer y madurar y tu palabra lo va a hacer en nosotros. Ayúdanos nada más a obedecer. En el nombre de Jesús, amén. No sé tú, pero yo siento que el libro de Santiago es un libro bien incómodo. ¿Por qué digo que es bien incómodo? Porque realmente, y qué bueno que lo sea, no me estoy quejando, pero es incómodo en el sentido en que Dios, a través de Santiago, nos está incomodando en muchísimas cosas que Santiago es bien directo en lo que nos quiere decir. Él no se anda con rodeos, es esto, haz esto, no hagas esto, y es muy, muy directo y muy claro en todo lo que él ha venido diciendo. Y si te recuerdas un poco la semana pasada, en el capítulo 1, llegamos ahí al final cuando él hablaba de la diferencia entre la religión genuina y la religión inútil. Y decía básicamente que la religión genuina era cuidarnos de lo que decimos, tener cuidado con lo que hablamos, tener cuidado del necesitado y también tener cuidado del mundo. Ahora, en la época en la cual Santiago escribe esta carta, él no estaban los capítulos ni los versículos. No es así como que ya Santiago dice: ya llegué al capítulo 1, voy a ir a tomarme un café y de ahí le sigo con el capítulo 2. No es así, él está escribiendo, es una carta. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que realmente lo que leemos aquí en el versículo 1 del capítulo 2, él viene con la continuación del capítulo anterior. Y creo que tiene que ver con lo que él ha dicho, con cómo se ve una religión genuina o verdadera. Yo sé que esa palabra no gusta mucho, como dije la semana pasada, religión, pero realmente cuando Santiago habla de religión está hablando no de que la religión nos acerca a Dios, sino él lo pone como la religión es lo que se manifiesta, lo visible, que resulta de una fe genuina en Jesús. Es como la evidencia. Porque la fe verdadera va a dar evidencias, va a dar muestras de que efectivamente Jesús nos cambió y nos salvó. Y de hecho, ahí dice el verso 1, volviendo a Santiago 2, dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Entonces, esta es una carta para cristianos, no es un libro para no creyentes, es un libro para creyentes. Y aquí hay otro verbo imperativo. ¿Se acuerdan que decíamos que esta carta tiene muchos verbos imperativos? Son acciones, son mandatos que Santiago da. Y aquí hay uno que es: no tengan su fe con una actitud de favoritismo. O sea, no tengan favoritismo. Ese es el imperativo, esa es la instrucción que Santiago va a dar. Y es muy, muy claro. O sea, no favoritismos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir favoritismo? Busqué una definición y favoritismo se define como la inclinación en favor o en contra de una persona al juzgar un asunto. También pudiésemos usar la palabra parcialidad. Alguien parcial es alguien que tiene una inclinación de un lado u otro, favorece a uno o perjudica a otro. Y Santiago nos está diciendo de que como cristianos, como hombres, como personas que tienen su fe en el glorioso Señor Jesucristo, como dice en el verso 1, esa actitud no puede ser una realidad, no puede continuar así en nuestra vida. Ahora, te das cuenta que esto es algo que desde el primer siglo era algo que era una realidad en los cristianos. Santiago, con su corazón pastoral, le está escribiendo a los cristianos que están repartidos por el imperio muchas cosas, y una de ellas es esto: no o sin favoritismos. El favoritismo es incompatible con la vida cristiana. Ahora, ¿quiere decir de que nunca hemos pecado de favoritismo? Claro que lo hemos hecho.
todos, absolutamente todos. Pero es una práctica, es un pecado, lo vamos a decir por lo que es, porque Santiago dice que es un pecado. Es un pecado que a veces nosotros minimizamos y que no le tomamos el precio, el valor, el peso que tiene y lo toleramos en nuestra vida. No debe de ser así, sin favoritismos. Ahora, ¿por qué? Vamos a leer en el Antiguo Testamento, ve en tu Biblia ahí, acompáñame al libro de Levítico, de los primeros 5 libros de la Biblia. Levítico capítulo 19. Mira lo que Dios dijo y estableció en la ley. Esto Dios se lo dijo a los hijos de Israel. Levítico 19, verso 15. ¿Por qué no favoritismo? Porque Dios actúa sin favoritismos. ¿Por qué? Mira lo que dice Levítico 19, 15. No harás injusticia en el juicio. Y fíjate lo que dice, muy claro Dios. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahora dice algo muy interesante Dios, porque muchas veces, como a lo mejor nos puede dar la impresión con lo que dice Santiago, que el favoritismo el favoritismo tiene que ver solamente con favorecer al rico. Pero aquí Dios dice, no vas a favorecer tampoco al pobre por el simple hecho de ser pobre, ni al rico. ¿Qué es lo que Dios anda buscando? Que seamos justos en toda nuestra manera de proceder. Justicia, sin favoritismo. Sigue al siguiente libro ahí, Deuteronomio. O 2 libros después del Levítico. Deuteronomio capítulo 10. Estamos viendo qué es lo que Dios dice sobre sí mismo respecto al favoritismo. Deuteronomio 10, 17. Dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta soborno. Ahí está. Dios no le interesan las mordidas. Él no acepta sobornos, Él no hace acepción de personas. Dios es justo, ¿ok? Ahora, acompáñame ahora al Nuevo Testamento, al libro de Hechos. Después de Juan está el libro de Hechos, Hechos capítulo 10. ¿Qué queremos ver? Lo que la Biblia nos dice sobre hacer acepción de personas o favoritismo, que es lo mismo. Hechos capítulo 10, verso 34 al 35. ¿Cuál es la historia ahí? Un poco el contexto rápido es Cornelio, soldado romano, Dios quiere alcanzarlo y va a mandar a Pedro para que le predique el evangelio. Pedro, su primera reacción es, no puedo ir, él es romano, no voy a entrar a la casa de un romano, yo soy judío, ¿ok? Dios lo convence a Pedro, Pedro obedece y ve, y Cornelio es salvo. Y mira lo que dice en el verso 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora dice, entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Ahí está. Ok, ¿por qué Santiago dice que no debemos demostrar favoritismo o hacer acepción de personas? Porque Dios no hace eso. Y Dios, Él establece las reglas, Él establece las maneras, las formas en que tú y yo como creyentes debemos de vivir. Y lo que es importante para Él también debe serlo para nosotros. Entonces, la instrucción que Santiago da en el verso 1 es, no tengamos una actitud de favoritismo. En el verso 2 al 4, Él pone un ejemplo, una ilustración. Dice, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? Ahí está el ejemplo.
Básicamente el ejemplo es que en una congregación, dice, vamos a poner un supuesto, en una iglesia van 2 personas. Uno es un hombre que aparentemente, y se ve luego que es un hombre rico, que tiene ropa lujosa y accesorios lujosos. Al rato entra un hombre pobre, que su ropa está sucia, está vieja probablemente, y es evidente que es una persona que no tiene mucho o no tiene nada. Y dice, y ustedes por el simplemente hecho de ver a una persona que tiene ropa de marca, que tiene accesorios lujosos, ustedes le dan un lugar especial para sentarse, pero al que no tiene nada lo mandan atrás. De hecho, dice, quédate de pie o siéntate en el piso. Eso es estrado. O sea, imagínate, párate al final, o ahí en la escalera aquí afuera, o siéntate en el piso, no tenemos asiento para ti. Ese es el ejemplo que Santiago está dando. Dice, si ustedes le dan y se dejan llevar por la apariencia, por lo externo, ustedes están haciendo lo incorrecto. Ustedes están deshonrando a Dios al hacer eso. Y ese es el peligro que Santiago ve en los cristianos, y ese es el peligro que existe en nosotros siempre. Tenemos la tendencia a etiquetar a la gente por cómo la vemos, por lo que tiene, por la ropa que viste, por los autos que tiene, por la marca de carros, por la marca de celular, por la marca de reloj. Y somos bien fijados, la verdad que sí. A veces la gente me dice comentarios que ni en cuenta. Y uno no dice, ¿de verdad te fijaste en eso? Y dice, sí, la gente es muy fijada, somos muy fijados. Y eso a veces en nosotros como que lo vemos y empezamos como a ponerles todas estas etiquetas a las personas y empezamos a darle un trato preferencial a alguien que en cierta manera quizás nos puede beneficiar o nos podemos nosotros beneficiar al asociarnos con gente así porque nos puede dar estatus, nos puede abrir puertas, pero eso en la iglesia no puede ser así. Es bien claro, Santiago, y es bien incómodo, pero es la verdad. Porque Dios no opera así, es un peligro del cual debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos. Ahora, algo que debemos de decir juntamente con esto es, no tenemos que equivocarnos porque favoritismo no es lo mismo que honrar a una persona, ¿ok? Favoritismo no es lo mismo que honrar, son cosas distintas. Por ejemplo, la Biblia nos llama a honrar a la gente mayor, ¿ok? Mira lo que dice, no vayas ahí, pero también Levítico, Dios en su ley. Levítico 19:32, Dios dice lo siguiente. Delante de las canas, ¿cuántos canosos hay aquí? No alcanzo a ver. Delante de las canas te pondrás de pie. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Ahí está Dios. Gente, tenemos que pararnos delante de las canas. Y está hablando de respeto, de honrar. Entonces, ¿cómo se puede ver en la práctica eso? Ok, si ponte tú el próximo domingo, nos llenamos, no tenemos asiento. Ok, la gente joven tiene que pararse y darle el asiento a la gente mayor. Así de simple. Y no estamos mostrando favoritismo, eso es honrar. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Cuando vas en la combi, cuando vas en el camión, si eres un creyente y ves a un anciano, una mujer embarazada, alguien diferente, tienes que pararte y dar el lugar. Eso es honrar, eso no es mostrar favoritismo. Es honra. Y es lo que Dios nos pide. También la honra tiene que ver con, no solamente con el criterio de edad, sino que también con el criterio de autoridad. No sería mostrar favoritismo si, por ejemplo, el próximo domingo la presidenta municipal quiere venir a visitarnos y conocer esta iglesia. Y le decimos, ¿sabes qué? Vamos a darle este asiento aquí. Lalo, perdón, vas a tener que moverte. Nada personal, Lalo, nada más te sentaste ahí. Y Lalo podría pensar, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué mala onda? ¿Están mostrando favoritismo? No estamos mostrando favoritismo. Estamos usando el criterio de la autoridad. Y cuando hay autoridad, honramos la autoridad. ¿Por qué? ¿Porque se le ocurrió al pastor o a los anfitriones? No, porque Dios lo dice en su palabra. Pedro escribe en 1 de Pedro 2:17, honrad a todos, ¿ok? Amad a los hermanos, temed a Dios, pero fíjate lo que dice, honrad al rey. ¿Tú imaginas lo que eso significa para los cristianos del primer siglo, honrad al rey? O sea, si tú y yo nos quejamos de nuestras autoridades, piensa en los cristianos del primer siglo, cuando hablan, tenemos que honrar al rey, a Nerón.
¿Ok? Pero dice honrad al rey. Entonces, el favoritismo no es lo mismo o no es como que no nos podemos equivocar con honra. Lo que aquí Santiago está diciendo es que el criterio, nos equivocamos cuando usamos el criterio de la riqueza específicamente. Yo no puedo honrar a una persona y menospreciar al otro por el criterio de la riqueza. Eso es lo que Santiago está atacando, está confrontando, ese pecado. No de la edad, no de la autoridad, sino específicamente el de la riqueza, que era lo que estaba, y es el ejemplo que él está usando. ¿Por qué? Porque realmente es pecaminoso eso. Ese es el pecado que Santiago está confrontando. No es un buen criterio. Entonces, realmente en una iglesia, y pensemos un poco en esta iglesia o a estos cristianos que están oyendo esta carta. En el Imperio Romano, en el primer siglo, la gran mayoría de la población era pobre. ¿Ok? Había un grupo muy, muy reducido de gente rica, pero la gran mayoría era gente pobre. No había una clase media como hay hoy en día, donde a lo mejor es la mayoría, quizás, dependiendo. Pero no hay clase media. O eres muy, muy rico, que es un grupo muy, muy reducido, o eres, como la gran mayoría, pobre. Entonces, evidentemente estaban pasando estas situaciones en la iglesia, que interesantemente, a lo mejor la misma gente pobre estaba como que tratando de ganarse el favor y a lo mejor tratar a la gente con dinero y menospreciando a los que eran como ellos, a lo mejor pobres, para quizás obtener algún beneficio, no sé. Pero finalmente Santiago claramente como que confronta eso, ese pecado. Dice, esto no debe ser así. No podemos mostrar favoritismo, porque dice en el verso 4, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? El criterio de la riqueza para honrar a una persona es un mal pensamiento, es un mal criterio. En la iglesia no puede hacer eso. No podemos favorecer a unos nada más porque son personas de negocio o tienen mucho dinero simplemente por eso. O porque nada más tienen mucho dinero en automático, eso significa que tienen que ser los líderes de una iglesia. Lo que ocurría en las iglesias es algo interesante. He leído libros de historia donde se menciona que en la iglesia del primer siglo habían gente que eran esclavos de un señor. Y resulta que el señor también se convertía. Entonces, de lunes a sábado, por decirlo de alguna manera, este esclavo servía a su señor. Pero el domingo, el señor venía a la iglesia donde el siervo era el pastor. Entonces, había una cosa interesante ahí funcionando. Entonces, si la iglesia no aprendía realmente a entender cuál es el trato que vamos a tener, podía haber grandes problemas. Entonces, tristemente, hoy en día, a veces en algunas iglesias se puede dar, y no tenemos que caer aquí en ese error, de poner en lugares de influencia a personas simplemente porque tienen más dinero. Ese no es el criterio para poner liderazgo en la iglesia. Es qué tanto aman a Dios, hombres o mujeres piadosas o no. Entonces el criterio de la riqueza no es el criterio que debemos de usar. Y era aparentemente algo común que estaba ocurriendo en ese momento. Ahora, fíjate el verso 5 al 7. Santiago le va a hacer 3 preguntas como retórica. Dice, hermanos míos, amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿Y blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Entonces Santiago hace 3 preguntas. La primera es, ¿no escogió Dios a los pobres según este mundo para que sean ricos en la fe? Y la respuesta es sí, y también la respuesta es no. ¿Ok? Sí, en el sentido de que Dios eligió a gente pobre según este mundo para que vinieran y escucharan el evangelio y fuesen salvos. ¿Quiere decir eso de que simplemente por ser pobre eso te califica para entrar al cielo? No. Porque la salvación no es por tu estatus social, la salvación es por la fe en Jesús. Es un regalo de Dios la salvación. Pero lo que Santiago quería mostrarle, como él le habló en el capítulo 1, es que finalmente tenemos que aprender a
abrazar y a tener contentamiento, sea cual sea nuestra condición social, recordando de que es temporal y que finalmente Dios nos ha dado y nos ha heredado el reino de los cielos. Entonces, ¿escogió Dios a los pobres según este mundo para que sean ricos? Sí, Dios los escogió. Pero ¿sabes qué? No está hablando Santiago en contra de los ricos, nada más porque los quiero atacar. Porque la Biblia no habla de que ese es el problema. El problema aquí no es la riqueza, sino es el favoritismo que se está mostrando. Cuando ves la Biblia te vas a dar cuenta que hubieron personas que fueron muy, muy ricas y que Dios los salvó y que fueron amigos de Dios, como Abraham, por ejemplo. Abraham era un hombre próspero, un hombre que tenía muchísima riqueza. Pero la riqueza no tenía su corazón, ¿ok? Pero fue un hombre que Dios prosperó y fue un hombre salvo, es el padre de la fe. Abraham. También encontramos a Job, otro hombre de fe, que era muy próspero, muy, muy rico. Lo perdió todo, pero después Dios le dio el doble, o sea, tenía más que al inicio. También vemos en el Nuevo Testamento, probablemente Mateo, el discípulo de Jesús, era un hombre rico, porque era un cobrador de impuestos. Como todos los cobradores de impuestos han sido, no. Eran en el primer siglo. Tenían su negocio con los romanos, entonces eran hombres que tenían muchísimo dinero. Y Jesús llamó a Mateo, lo llamó, no dijo, este es rico, este no, lo llamó. También vemos a José de Arimatea, este hombre que era fariseo, que creyó en Jesús y que fue un discípulo de Jesús, que cuando Jesús es bajado de la cruz, él ofrece su sepulcro para que Jesús sea sepultado ahí. Era un hombre rico. Entonces, el problema no es la riqueza, no es que Santiago está hablando en contra de los ricos simplemente por hablar. Lo que él está atacando, y eso es lo que tenemos que pensar y recordar, es que el favoritismo por el factor riqueza es lo que no debe de ocurrir en una iglesia y entre cristianos. No debe de suceder así. Entonces, ahí está. Ahora, acompáñame a Lucas 18, por favor. Lucas 18, verso 26. Está después de Marcos, antes del Evangelio de Juan. Lucas 18, verso 26 y 27. ¿Por qué quiero leer ese versículo? Porque, ¿qué es lo que Jesús dice aquí? Es la historia del joven rico, que tenía mucho y Jesús le dice, y él pensaba que había obedecido todos los mandamientos, y Jesús le dice, ve, da todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y él no quiso. Entonces mira lo que los discípulos dijeron, versos 26 al 27. Los que oyeron esto, ¿los que oyeron qué? Lo que está en el versículo anterior, cuando dice, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahí está, Jesús lo dice claramente. O sea, la gente que tiene riqueza se hace más difícil, no porque Dios no los ame o no los quiera salvar, es porque las riquezas son un estorbo para la fe a veces, ¿ok? Entonces, cuando los discípulos oyeron que Jesús dijo, es imposible que un rico sea salvo, mira, verso 26, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse entonces? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Entonces los discípulos entonces si ellos no son salvos, que tienen dinero, ellos pensaban como que estaban más favorecidos por Dios. ¿Quién va a ser o quién puede ser salvo? Y Jesús dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que me encanta de Lucas 18 es que después viene Lucas 19. ¿Y quién aparece ahí? Zaqueo. En el capítulo 18 Jesús da el principio. Dice, el rico es casi imposible que se pueda salvar. Pero lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y en el capítulo 19 Jesús lo prueba. ¿Y a quién salva? A Zaqueo. Un hombre súper rico. Súper rico. Mira, Lucas 19, versos 9 y 10. Lucas 19, 9 al 10 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham.
porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Zaqueo comió con Jesús e invitó a todos los que eran de su clase, puros recaudadores de impuestos, cuando él estaba en algún momento en esa conversación y en esa cena, el Evangelio entró en el corazón de Zaqueo. Y él se para y dice, ¿sabes qué? Yo voy a devolver todo lo que he robado y le voy a dar más aún. O sea, su fe fue una fe verdadera porque hay evidencia de que fue verdadera. No es porque el cielo nos lo ganamos dando la riqueza a los pobres, sino que simplemente eso fue una evidencia de que Zaqueo había creído, porque Jesús dice, hoy la salvación ha venido a este lugar. Entonces no es que los ricos no van a ser salvos, lo que pasa es que es difícil, mas no imposible para Dios. Y aquí está la prueba, Zaqueo, otro hombre rico que fue salvo. Entonces, volviendo a Santiago 2, la primera pregunta es, ¿Dios escogió a los pobres para la fe, para el reino de Dios? Sí. Segundo es, ¿no son los ricos, dice Santiago, básicamente los que los oprimen judicialmente? Verso 6 de Santiago 2. Y sí. ¿Por qué? Y eso ha sido siempre así. El que tiene más dinero tiene acceso a un buen abogado. O un abogado. Y puede, en cierta manera, defenderse o perseguir o acusar o tratar de zafarse de una situación porque tiene más recursos. Generalmente la gente que no tiene dinero para pagar un abogado es la que es condenada. ¿Y cuántas cosas injustas hemos oído y hemos sabido? De cosas que simplemente han sido perjudicados judicialmente o legalmente porque no tenían los recursos para pagar un abogado que estuviese a la altura para defender su caso. Siempre ha sido así. Y Santiago dice, oye, son ellos los que los oprimen a ustedes judicialmente. Tercero, le hace otra pregunta. Dice, ¿no son los que blasfeman del que los llamó? O sea, ¿no son los ricos los que están blasfemando o hablando mal de Dios? Sí. Entonces Santiago como que les está dando un coscorrón o 3 coscorrones. Porque le dice, oye, mira todo lo que han hecho. Y ustedes siguen mostrando favoritismo hacia esas personas, menospreciando a los que son pobres. Entonces, no debe de ser así. Los oyentes de esta carta no han actuado como Dios quiere que actuemos, sin favoritismos por el factor riqueza, por el factor social, por el factor de lo que la riqueza te da, a veces una mejor educación, un acceso a X universidad. Nosotros no podemos andar haciendo favoritismos porque tú estudiaste acá y tú estudiaste en esta otra que a lo mejor es del Estado. O tú estudiaste afuera, te fuiste de intercambio. Y entonces ven, siéntate acá, te vamos a dar. No funciona así. Porque el factor riqueza no es el criterio por el cual honramos a las personas. Ahora fíjate el verso 8 al 13. Dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, no ha cambiado el tema, ¿ok? Empieza a hablar de la ley, pero no ha cambiado el tema, es lo mismo. Dice, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde, dice, toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Ok, Santiago no ha cambiado de tema, ok. Él va a usar la ley para hacerles ver algo, que es básicamente que el pecado de favoritismo es eso, es un pecado, no es algo menor. No es algo menor. Y que en lugar de seguir pecando con favoritismo, el camino que ellos deben de tomar y seguir es el amor de Dios, el amor del cristiano. En Levítico 19:18, Dios dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Aquí Santiago habla de la ley real. Y esa ley es básicamente eso, es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde comienza eso? Dios lo estableció. Esa es la ley que Dios estableció. Lo más importante para los hijos de Israel, lo más importante para nosotros como cristianos es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amarnos
entre nosotros, unos a otros como a nosotros mismos. Entonces, esta ley real que Santiago habla aquí fue una ley que fue establecida por Dios, pero también fue una ley que fue enfatizada por Jesús. En Juan 13:34, Jesús dice lo siguiente, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Ahí está, Jesús lo enfatiza. Pero también el amor cristiano, el amor, amarnos unos a otros, es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. En Romanos 5:5, Pablo dice lo siguiente, dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el amor, este amor que aquí Santiago habla, que habla Dios, que Él lo instauró, es una evidencia de que el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida. ¿Sabes qué? Puede ser muy fácil, a lo mejor, y puede ser una tentación muy fácil decir, ok, me voy a ir para la casa con una tarea muy clara, ya no voy a mostrar favoritismo. Entonces, eso, no favoritismo, no favoritismo. Pero, si tú no eres un cristiano y no tienes al Espíritu Santo, no lo vas a poder hacer. Yo no lo voy a poder hacer. Porque esto es para, como dice el verso 1, hermanos míos, es para creyentes. Y es el amor que reemplaza y que echa fuera el favoritismo, es una consecuencia de que el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Entonces yo, ni tú, ninguna persona puede amar a Dios por sobre todas las cosas, o puede amar a su prójimo como a sí mismo si no tiene a Dios obrando en su vida primero. Es imposible. Te vas a dar de topes contra la pared porque no es natural en nosotros. Y vamos a seguir mostrando favoritismos. Tenemos que reemplazar el favoritismo por amor genuino, por amor al prójimo, como nos amamos a nosotros. Esa es una evidencia de que Dios está actuando, pero necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Y de hecho esto de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, yo le llamo la ley suprema, es la ley más importante. Pablo en Romanos 13, verso 10, escribe lo siguiente. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está, el cumplimiento de la ley. Jesús dijo que la ley se podía resumir en 2 mandamientos, amar al Señor y amar a tu prójimo. Cuando tú ves los 10 mandamientos te vas a dar cuenta que cuando amas a Dios vas a hacer lo que Dios te está pidiendo a los que vienen después. Y si amas a tu prójimo no vas a hacer lo que te dicen los segundos 4 o los segundos 6, así. Entonces siempre el amor a Dios es lo que nos impulsa a hacer lo que Él nos pide. El amor a nuestro prójimo es lo que nos impulsa a no mostrar favoritismo. El amor al prójimo. Ahora tú dices, ¿qué tiene que ver el amor al prójimo con el favoritismo? Están conectados. Porque cuando no amo a mi prójimo como a mí mismo, es que yo voy a mostrar favoritismos con otros y voy a menospreciar a unos o a muchos. Mira lo que Jesús, o la conversación que Jesús tuvo con un hombre. Acompáñame otra vez a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, Lucas 10. ¿Por qué Santiago está hablando de esta ley de amar y lo está conectando con favoritismo? Porque están conectados. Lucas 10, 25. 25 al 28. O hasta el 29, perdón. Lucas 10, 25 al 29. Cierto intérprete, dice, de la ley, se levantó para poner a prueba a Jesús. Dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley real. ¿Ok? Ahora fíjate, entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Aquí viene la respuesta del otro.
Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ok. No es un hombre que está haciendo una pregunta honesta a Jesús. Es un hombre que, como dice ahí, quería tentar, poner a prueba a Dios, y después, con la respuesta, quería justificarse. ¿Cómo tiene que ver eso con el favoritismo? Porque él básicamente le está diciendo: ok, tengo que amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo, Señor? También eso tienes que definírmelo. ¿Por qué? Porque es muy, muy fácil tener nuestro grupo cercano de gente favorita y darle amor a esas personas nada más. Y a la gente que no me cae bien o que por algún criterio que yo he creado, lo desprecio y no amo a mi prójimo. ¿Por qué? Porque no son mi gente favorita. De ahí estoy pecando. Tu prójimo es cualquier persona que no seas tú. El mundo está lleno de prójimos. Tú, yo, no puedo andar poniéndole etiqueta y decir: ok, mi prójimo es nada más la gente que tiene mi clase social, o que estudiamos en la misma escuela, o incluso que vamos a la misma iglesia nada más. Esos son mis prójimos. No. No podemos como que limitar o restringir mi prójimo simplemente a mi gente favorita, a la gente que me cae bien. Y menospreciar al resto porque tiene X actitud o porque, no sé, por todos estos factores que a veces nosotros como que catalogamos a la gente. Entonces, ¿te das cuenta cómo quería como que probar este hombre a Jesús? Bueno, a veces nosotros hacemos lo mismo. Por algo Santiago está escribiéndole esta carta a cristianos. Porque tenemos nuestro grupo de gente favorita, a los que mostramos nada más y tenemos un trato con ellos diferente a los demás. Ahora, no está diciendo Jesús de que todos tienen el mismo valor o tenemos el mismo amor para con todos. Jesús tenía gente más cercana a él. Tenía 3 discípulos: Pedro, Juan y Jacobo, sus amigos más cercanos. Y eso no es pecado, ¿ok? No está mal tener un grupo cercano de gente que tú amas mucho. Pero no podemos menospreciar o tratar mal a otra gente que no está dentro de nuestro grupo cercano, simplemente porque no es parte de nuestro grupo interno. Eso no lo podemos hacer. No podemos ser parciales, no podemos mostrar favoritismo, porque uno tiene más que otro. Entonces, ¿te das cuenta cómo el amar a tu prójimo es la cura? Es la solución, es la receta que Santiago nos está dando para combatir el favoritismo. El amar a tu prójimo de verdad como te amas a ti mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y no hay justificación. Porque yo creo que los oyentes de esta carta de Santiago estaban quizás en su mente como justificándose. Bueno, o sea, no hemos matado a nadie, pero mostramos favoritismo. Y Santiago le está diciendo: no, el favoritismo es pecado. Es faltar al amar a tu prójimo. Y la ley lo muestra claramente, es un pecado grave, no es un pecado trivial, no hay justificación para el favoritismo. No es una falta menor el favoritismo. Por eso él cita la ley. ¿Y por qué? Porque fíjate lo que dice el verso 11. Dice: pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. O sea, es el mismo. O sea, a lo mejor hoy en día quizás el adulterio a lo mejor no está tan mal visto socialmente, pero el homicidio sí. Y nosotros como que ponemos categoría. No es tan grave, esto es más grave. Pero Santiago dice: el mismo que dijo esto otro. Y estás violando la misma ley. De la misma manera, ustedes están pecando, están violando el amar a tu prójimo cuando están mostrando favoritismo. O sea, estamos atrapados. Es un pecado, familia. No podemos hacer acepción de personas por estatus social, por riqueza. No lo hagamos, es pecado. Ahora, para concluir, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Piensa en esto. ¿Qué hubiese sucedido si Dios nos tratara, o si Jesús nos tratase
con nuestro criterio de favoritismo, ¿dónde estaríamos sentados nosotros? Si Jesús usara el mismo criterio que tú y yo usamos, ¿dónde nos tocaría sentarnos? ¿Quién sabe dónde? No alcanzamos a ver. Pero Jesús no usó nuestro criterio. Él, siendo rico en todo, se sentó con gente pobre, tocó a los leprosos, comió con recaudadores de impuestos. Entonces, si Él, siendo rico, no hizo eso, ¿por qué nosotros sí? Porque mostramos favoritismo y favorecemos a alguien más simplemente por su clase social y menospreciamos a otros por nuestro criterio de riqueza. No. Jesús es nuestro modelo. Jesús, siendo rico, alcanzó al pobre, dejó toda su gloria y vino a la tierra y se hizo hombre y vino a salvarnos. Entonces no tenemos ninguna excusa. Y finalmente, piensa en esto. Yo no sé cuál sea tu condición económica hoy en día. Hay mucha gente con dificultad, sobre todo ahora. Pero creo que tenemos que recordar esta promesa que Santiago pone, que dice que los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. Tú y yo, por ser simplemente cristianos, por haber creído en Jesús, Dios nos ha heredado el reino y somos ricos por eso. Temporalmente, eternalmente, a lo mejor tu economía y tus finanzas en este tiempo andan de la patada quizás. Y mucha gente está así. Pero nunca olvidemos que esta realidad es muy, muy pequeña en comparación a la eternidad con Dios. Dios nos ha dado y nos ha hecho herederos del reino. Eres rico. Dices, no tengo para pagar a lo mejor la renta. Eres rico. Esto es temporal. Es pasajero. Y si Dios en su gracia te ha dado más de lo que a lo mejor le ha dado a otro que está sentado a tu lado, usa eso para glorificar a Dios. Sé generoso con lo que Dios te ha dado. Pero eso va a pasar. Y un día te vas a ir sin nada de lo que tienes. Entonces, toma buenas decisiones con lo que Dios te ha dado. Administralo bien. Pero no mostremos favoritismos entre nosotros. Yo no creo que la Biblia nos modela este modelo que a veces se da, que hay iglesias para ricos e iglesias para pobres. Eso no debe ser así. La iglesia de Cristo es lo que es y es hermosa por lo que es, porque hay variedad. Y debemos de aprender a amarnos, no por lo que tenemos materialmente, sino por lo que tenemos a la luz de lo eterno. El común denominador en esta iglesia no es dónde estudiaste, cuánto tienes en el banco, qué carro manejas. No nos interesa eso. La razón por la cual estamos juntos hoy es porque Jesús es nuestro Salvador. Simplemente eso. Y si alguna vez alguien tú has sentido, eso esta vez es muy subjetivo, pero si has sentido a lo mejor que alguien aquí te ha menospreciado por tu condición a lo mejor social, perdona. No vale la pena amargarse por eso. Recuerda que eres rico en las cosas de Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos incomoda en estas cosas que a veces vemos como menores, como triviales. Pero Señor, pecamos contra ti, pecamos contra nuestro prójimo. Entonces, Señor, ayúdanos a estar conscientes de este peligro que corremos todos. Por algo está esta advertencia aquí, de mostrar favoritismo por riqueza, por estatus social, por lo que el dinero puede dar. A los pies de la cruz todos tenemos la misma altura. Entonces, Señor, gracias porque nos has dado y nos has heredado el reino de Dios. Y ayúdanos, Señor, a cumplir la ley real, de amarte a ti por sobre todas las cosas
y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, no podemos hacerlo sin tu ayuda. Y si hay personas aquí que no te conocen, que a lo mejor dicen, eso está muy difícil, pues Señor, tú sálvales. Sálvales. Y ahí en lo privado del corazón, Señor, revélate como el Señor Salvador que tú quieres ser. El glorioso Señor Jesucristo, como dice Santiago. Entonces, Señor, ayúdanos a oír estas cosas y llevarlas a la práctica en nuestra vida. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.